Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos hoy día? Qué gusto estar con ustedes de nuevo, con mi familia peruana. Yo transmitiendo desde aquí a Canadá. Estoy en el último mes que voy a estar acá. Estaré regresando a Colombia el próximo mes. Y qué gusto es estar con ustedes. Estoy esperando para que todos se conecten ahora mismo. ¿Cómo están? Lo veo ahí conectado todavía, Dios mío. Estamos aquí. Un momento. Hola, Rocío. Qué gusto verlo. Cuando más personas van entrando ahora, voy a darles una... bueno. Qué bueno verte, Alessandro. Mis saludos a tu abuelo. Qué gusto verte, madre. En un momento vamos a estar, antes de la enseñanza, voy a dar un reporte sobre el estado de Pastor César, que es bueno. Tenemos buenas noticias. Él sigue estando estable, gracias a Dios, y seguimos creyendo para su recuperación. Pero mientras que más personas van entrando, ahí yo voy a ir dando más sobre eso. Sí, entonces, ¿quiénes más están ahí? Rosario, qué gusto verte. Qué gusto ver a todos. Qué gusto verlos. Qué gusto ver a todos hoy. Jorge Jardo, qué gusto verte. Chardo, qué gusto verte. Qué gusto verlo. Carolina, Ana, qué gusto verte. Mahu, qué gusto verte. Danitza, qué gusto verte acá hoy día. Luis Alberto, qué gusto verte. Real, qué gusto verte. Julia, qué gusto verte. Qué gusto ver tantas personas conectados. Qué gusto verte, hermano Efran. Qué bien, uy. Muchas personas están conectando puntuales hoy. Que gloria a Dios por eso. A veces tenemos que esperar mucho para que haya gente conectada. Hoy día ya es obvio que hay un invitado canadiense hoy. Ustedes están operando en la hora canadiense en vez que la hora peruano. Amén, amén. ¿Cómo están todos, Heidi? Qué gusto verle, hermana. Ya van conectando ahí. Acá en Canadá está bastante frío hoy día. Estamos ya bajo 0 grados. Y tenemos la chimenea funcionando a su capacidad máximo ahora aquí en la casa. Uy, wow, hermana, si estoy diciendo tu nombre correcto, Ale, que está con nosotros desde Alemania. Wow, desde Alemania. Qué bien, qué bien. ¿A qué hora es en Alemania? ¿No me puedes decir? ¿Qué hora es en Alemania? Estoy curioso. Es mucho más tarde allá, si no me equivoco, en Europa. Ya el domingo pasado, cuando yo compartí, éramos gente de Perú, de Colombia, y de Argentina y yo en Canadá. Entonces, siempre nuestra transmisión es internacional. Y yo siempre con mi respectivo café acá.
¿Cómo están todos? ¿Cómo van la situación en Lima con el tema de COVID? Estamos creyendo que las vacunas se reparten rápido. Aquí en Canadá ya las vacunas están siendo repartidos, digamos, con la población vulnerable y los trabajadores esenciales. ¿Quiénes más se conectan? No, yo voy a esperar unos minutos más antes de dar el reporte sobre el pastor y voy a volver a mencionarlo al final de la prédica para la gente que van entrando un poco tarde ahí. Entonces, a ver. ¿Quién es más? Quique, qué gusto verte. Manuel Villaizán, qué gusto verte hoy día con nosotros. Ok, sí, en Alemania ya es 5 de la tarde, entonces, ok. Ya, eso tiene sentido, porque es mucho más tarde en Europa. Aquí en donde yo estoy en Canadá es un poco después de 12:30 de la tarde. José Antonio, un gusto verte. Gabriela, qué gusto verte ahí. Dios es bueno. Mi amiga Norda ahí, de Colombia. Ella es de la ciudad de Pereira, de Colombia. Es una ciudad que yo no conozco todavía en Colombia. Entonces ya estamos Canadá, Perú, Colombia y Alemania conectados ahora mismo. Qué bien, qué bien, qué bien. Ok. ¿Quiénes más se conectan ahora? Hermana Ruby, qué gusto verte. Félix, qué gusto verte. Ya con tantas personas acá voy a ir contando. Algunos de ustedes quizás habían visto mi estatus ahí en Facebook. Bueno, no ha sido mucho cambio desde ahí, gracias a Dios. El pastor César está estable. Su nivel de oxígeno ahora está bien, está estable también. Está usando el ventilador invasivo. Es decir, que es un ventilador, pero no han tenido que intubarlo. Y estamos dando gracias a Dios por eso, porque yo había hablado con el pastor desde que recibió el diagnóstico de COVID y sé que él no quería para nada ser intubado. Entonces, el hecho que este ventilador invasivo está funcionando, estamos muy agradecidos por eso. Entonces, parece que ese proceso, él estaría con ese ventilador siendo monitoreado dentro de un discurso de 7 o 10 días. Entonces, y desde ahí, digamos, los 7 días es monitoreando, eso es la temporada, digamos, más fuerte y después de eso ya uno está en su 100% etapa de recuperación, dicen. Entonces vamos a seguir dando gracias por su vida, que Él sigue así, estable, que el mano de Dios sigue ahí, protegiendo a Él de toda enfermedad, toda maldad que puede estar ahí. Y estamos pidiendo que ustedes siembran, porque tú sabes, los gastos en esas cosas del salud, ustedes saben que en Perú, como muchos países del mundo, es muy costoso el tema del salud y lamentablemente eso es una situación que no está siendo cubierto por ¿cómo se llama? El seguro. Y entonces, dado a eso, estamos pidiendo colaboración por el tema esa del recuperación del pastor, por los gastos con el hospital. Y entonces en esa misma página nosotros tenemos, vas a ver una imagen, dice colaboración por hospitalización en UCI urgente. Ahí es la información sobre el Pastor César y ahí son los datos del cuento bancario del pastor
Y ustedes usando eso pueden hacer una transferencia ahí para sembrar en su vida para ayudarlo en cubrir todos los gastos. Entonces, si ves en esa misma página, dice así sobre la colaboración por discúlpame con eso en mi español, por la hospitalización en el UCI urgente. Y ahí abajo es toda la información sobre el cuenta bancario del pastor y cómo hacer una transferencia. Entonces estamos pidiendo que todos ustedes siembran en eso porque sabemos que hay bastantes gastos ahí. Ok. Tenemos alguien acá de Madrid, España. Wow, o sea, ya tenemos varios países. Hermana, usted es española, de Madrid. Espero que eso no es ofensivo para nadie. Yo imitando el acento español, ¿no? Hermana Charo, desde Madrid, España. Entonces, qué bien que tantas personas están conectados y todos ustedes, por favor, siembran en eso. Apoyamos el pastor con los gastos médicos que él tiene en este momento. Veo otras personas entrando ahora. Veo a Fresia ahí. Qué gusto verte, Fresia, ¿no? Hoy es como estoy viendo gente acá que no he visto en tiempo. Eso es como un mini reunión hoy. Digamos que estamos en una reunión familiar hoy día. Ok, Charo, sí, yo me imaginaba que eres peruana por tu apellido. Tu apellido no es española. Ok, entonces, sin más preámbulo, yo creo que vamos a entrar en la palabra y cuando terminamos el mensaje, otra vez por cualquier persona que entra ahí, un poco tarde yo voy a dar el reporte sobre el pastor de nuevo para que todos estamos al día con eso. Entonces vamos a orar. Señor, yo te doy gracias hoy por otra oportunidad de estar con mi familia peruana aunque es virtual, y estar con tantas personas que están conectados, Señor, de Alemania, de Colombia, de España, Señor. Te doy gracias que realmente no hay distancia en el Espíritu. Y tú vas a hablar a nosotros, vas a tocar nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo. Abrir nuestros ojos para ver todo lo que tú quieres mostrarnos. Abrir nuestros oídos para ayudarnos en escuchar lo que tú quieres que nosotros aprendemos, Señor. Espíritu Santo, te doy gracias por eso. Te doy gracias que este es un momento especial contigo, que somos tus hijos, Señor, y estamos sentados en la mesa juntos con nuestro Padre. Y todos somos una familia sentados en la mesa del Padre, aunque estamos separados físicamente, somos conectados contigo y conectados unos con los otros por medio de tu Espíritu, Señor. Entonces te doy gracias que tú nos visitas y nos das y nos enseñas algo especial. Sin más preámbulo, yo quiero entrar en el mensaje de hoy. Y el mensaje de hoy se llama así, el tema principal, perdón, adoración, el tema principal. Adoración, el tema principal. Yo quiero hablar un poco hoy sobre lo que realmente es adoración. Eso puede sonar muy básico para algunos de ustedes porque sé que muchos de ustedes tienen tiempo como creyentes, tienen tiempo como hijos de Dios, pero sentí fuerte en esos días de compartir sobre eso. Entonces, si pueden, quiero que van conmigo al libro de Juan, capítulo 4. Y en Juan capítulo 4 quiero leer versículos 22 a 24. Dice, y eso es la historia de Jesús con la mujer samaritana. Y Jesús dice, y la mujer decía a Jesús, porque eso es después que Jesús se encontró con la mujer en el pozo. Eso es después que Jesús operó en la palabra de conocimiento. Ustedes saben que Jesús dijo a ella, ¿por qué tu esposo no está aquí contigo? Y ella dijo, no tengo esposo. Él respondió,
bien te has dicho que no tienes marido o esposo, más bien has tenido 5. O sea, Jesús recibió una palabra de conocimiento, que es uno de los dones del Espíritu Santo. Ahí. Y en toda esa discusión que sucede después de la historia, ella dice, Señor, tú eres un profeta, y ella se dio cuenta que él era más que una profeta, que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero con todo eso en el contexto, llegamos a versículos 22 hacia 24, y dice, y vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Okay? Ahora recuerda que ella es samaritana y los judíos en este entonces estaban racistas o discriminaban contra gente que no eran judíos, ¿ok? Entonces un samaritano delante del ojo de los judíos ni siquiera era un ser humano, ¿ok? Para que entiendan ese contexto, porque eso, por esa razón ella dice, la salvación viene de los judíos porque los judíos eran las únicas personas con un pacto, que tenían un pacto con Dios. Pero versículo 23, Jesús diciendo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Dios es espíritu y los que le adoran los que le adoran, perdón, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, yo he escuchado miles y miles de enseñanzas sobre eso, la importancia de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y yo he escuchado cualquier tipo de charla que la importancia de la adoración. Yo he visto iglesias donde enseñan sobre adoración y dicen que la adoración es tan importante que en sus cultos la adoración dura 1 hora y más o más. ¿Ok? Entonces, seguro que ustedes en algún momento han estado en una iglesia o han visitado una iglesia o han visto un video donde el tiempo de adoración es muy larga en la iglesia, porque ellos hablan que vamos a adorar en espíritu y en verdad, porque vamos a adorar muy largo. He visto movimientos en el cuerpo de Cristo que habla de la restauración del tabernáculo de David, que está escrito en Hechos. Y de verdad no voy a entrar en una enseñanza sobre este contexto hoy día, pero he visto a gente decir que, bueno, que en el tabernáculo de David hubo gente 24 horas al día adorando. Entonces se abren movimientos de adoración y oración y intercesión que son 24 horas al día, que hay equipos de gente que adoran en la mañana, adoran en la noche, y con eso la gloria de Dios debe manifestarse como fue una fórmula. Pero quiero decirte que adoración en espíritu y en verdad no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con una técnica, no tiene nada que ver con tener cultos de adoración que dura 24 horas. Más bien quiero decirles que cuando habla del tabernáculo de David, está hablando sobre el nuevo pacto. Está diciendo que Jesús, siendo la semilla de David, restauró su tabernáculo. En el tabernáculo de David, una persona podría entrar y tener el acceso a la presencia de Dios sin hacer sacrificios. Y Jesús, que es del linaje de David, hizo el sacrificio perfecto hace 2000 años en la cruz. Abrió el camino hacia el Padre. Cuando Él se sentó a la diestra de Dios en los cielos, la obra fue terminada para siempre. La presencia de Dios fue desatada en el mundo en el día de Pentecostés. Y hoy en día el tabernáculo, hablando en una manera de símbolo o hablando en una manera de ilustración, está restaurado. Porque todas las personas pueden acceder a la presencia de Dios no por hacer sacrificios, sino solo por fe. Entonces la adoración no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, la adoración no tiene nada que ver si tienes la máquina de humo en tu iglesia mientras que la gente canta. Adoración en espíritu y en verdad no tiene nada que ver si usas banderas o no usas banderas en tu iglesia. Personalmente yo prefiero que no usan banderas, para mí es un poco diferente.
pero bueno, todo el mundo tiene sus gustos. Pero quizás la adoración para Jesús, y voy a decir eso y quiero que ustedes me reciben eso con un buen corazón. Quizás cuando Jesús habló de adoración, estaba hablando de algo mucho más grande que simplemente adorar en un culto o una reunión. Porque quiero que ustedes piensen por un momento, cuando la Biblia fue escrito, o sea, no hubo iglesias y reuniones como tenemos hoy en día. En el libro de Hechos, la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano y 90% de las reuniones estaban en casas. O sea, eran reuniones en casas. Y de vez en cuando, las diferentes iglesias que reunían en casas podrían hacer una reunión grande en la sinagoga o el templo, que digamos que hoy en día sería algo un poco parecido de un culto dominical en una iglesia, pero tampoco es tan parecido a lo que hacemos hoy en día. Entonces, cuando Jesús habló de adoración, o sea, no estaba hablando de forma de ni siquiera música, porque nosotros no sabemos si la iglesia cuando reunían en casas tendrían música o no tendrían música, no sabemos. Quizás, y yo digo quizás un poco sarcásticamente, porque lo que voy a decir, quizás la adoración tiene más que ver con un estilo de vida o una forma de ser. Ok, entonces, número uno, la palabra adoración en el griego es la palabra proskuneo. Proskuneo. Entonces, pros y kuneo son divididos como dos palabras en griego. Y la palabra pros significa estar cara a cara con una persona. Cara a cara. Dos personas mirándose cara a cara. Face to face, como decimos en inglés. Eso es cercanía. Y la palabra cuneo tiene dos significados. Un significado es un hombre besando su pareja. Un hombre besando su pareja. O también la otra ilustración es un perro lamando el mano de su amo. Esas son las ilustraciones de la definición de adoración. Imagínate, estar cara a cara como una pareja besando o digamos un perro saltando y lamando el mano de su amo. Y entonces adoración tiene que ver con una vida de intimidad con Dios. Porque es una cosa dos personas mirando cara a cara, pero es otra cosa si están cara a cara y se van a besar. Eso es intimidad. Entonces, por eso a mí me gusta decirlo así, adorar es besar la cara de Dios. Voy a repetir eso otra vez. Adorar es besar la cara de Dios. Ok. Entonces, adoración es conectado con la relación íntima que tenemos con el Padre. Entonces, creo que todos estarían de acuerdo con eso. Entonces, uno pregunta, ¿qué significa adorar en el espíritu y en verdad? Bueno, para entender qué significa adorar en espíritu y en verdad, tenemos que entender la comparación que Jesús estaba haciendo ahí. Jesús estaba respondiendo a la mujer samaritana. Ella decía, nuestros padres adoramos en el templo, ahí en el monte. Entonces Jesús ahora está haciendo una comparación, que adorar en espíritu y en verdad es diferente que el concepto de simplemente ir a un templo para adorar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los samaritanos, su adoración estaba en un lugar especial, en tiempos especiales,
y en una forma especial. Y lamentablemente, adoración hoy en día, 2000 años viviendo en el nuevo pacto, y la mayoría de la iglesia sigue adorando como si fuéramos en el antiguo pacto. Ahora, no hay nada mal con reuniones de adoración. O sea, en iglesias sanas tienen una reunión de adoración, pero por demasiado creyentes hoy en día, adorar es ir a un lugar especial, a un tiempo especial, y adorar en una forma especial. Y si reducimos adorar a Dios a eso, a lugar especial, la iglesia el domingo, a un tiempo especial, 11 de la mañana, en una manera especial, no sé, cantamos por 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, que tienen humo, no tienen humo, usan banderas, no usan banderas, cantan canciones rápidas, cantan canción lenta, simplemente en formas. Estamos siguiendo un modelo del antiguo pacto, pero en el nuevo pacto la adoración es algo que trasciende los lugares especiales, que trasciende tiempos especiales, que trasciende formas especiales, aunque no está mal ir a un lugar especial. Yo espero que la gente congrega los domingos. No está mal ir a un tiempo especial, de ir a una reunión colectiva de la iglesia. No está mal tener formas. Cada iglesia hace formas diferentes. Pero eso en sí no es adorar a Dios. Adorar a Dios es adorar en espíritu y en verdad, algo que trasciende simplemente reuniones. Entonces, ¿qué es adorar en el espíritu? Adorar en el espíritu significa eso, en el lenguaje original, significa ser compatible o obediente al espíritu. Compatible o obediente al espíritu. Entonces, adorar es un estilo de vida, es vivir tu vida obedeciendo el Espíritu Santo y caminando en armonía con el Espíritu Santo todos los días. Entonces, eso es adorar en el Espíritu. Entonces, no es simplemente ir a una reunión los domingos, es de lunes a domingo, todos los días de la semana, todos los meses del año, por el resto de tu vida, todos los días, adorando, viviendo en esa relación cara a cara con Dios, es todos los días tomando la decisión de vivir en armonía con el Espíritu Santo. Y cuando tú vives en armonía con el Espíritu Santo, siguiendo su guía en tu vida diaria, tú estás viviendo como cara a cara con Dios. Estás en una intimidad de dos personas cara a cara, literalmente besando. Pero esa intimidad no existe si no adoras en el Espíritu y en verdad. Ese tipo de adoración no es simplemente ir a una reunión, es vivir todos los días en armonía con el Espíritu Santo. Creo que me siguen. Si me siguen, pon amén en los comentarios, porque yo estoy predicando bien ahora. Ya, si ustedes no disfrutan la predica, yo mismo voy a disfrutar la predica hoy mismo. Entonces, también es adorar en verdad. Entonces, adorar en espíritu es vivir tu vida en armonía con el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es vivir adorar en verdad? Adorar en verdad, la palabra verdad tiene que ver con fidelidad de carácter, integridad, una vida íntegro, una vida sin hipocresía. Pero uno de los principales significados de esa frase en verdad no es, lo voy a decirlo así, tener congruencia entre tu ser y tu hacer. Tener congruencia entre quién tú eres y qué tú haces. Entonces, adorar es tener una congruencia entre quién tú eres en tu identidad y en tu caminar, en tus decisiones que haces todos los días. Entonces nosotros experimentamos esta relación cara a cara con Dios cuando vivimos en armonía con el Espíritu todos los días
y que vivimos congruente entre nuestra identidad en Cristo y nuestras acciones todos los días. Tú sabes que tú eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, pero es una cosa ser justo como hijo de Dios, es otra cosa que tus decisiones todos los días son congruentes con tu naturaleza justo como hijo de Dios. Adorar en verdad es tener la congruencia entre tu identidad y tus acciones. Entonces, voy a repetir otra vez para que eso se entre sus corazones hoy día. Adorar en espíritu y en verdad es vivir en armonía con el Espíritu Santo y ser congruente entre tu identidad y tus acciones. Eso es adorar en espíritu y en verdad en el nuevo pacto. Y eso son los tipos de adoradores que el Señor busca. Porque esos tipos de adoradores son los que van a expresar la naturaleza del Padre aquí en la tierra. Porque eso es el propósito del Evangelio. El Padre creó una familia en su imagen y semejanza para expresar su naturaleza aquí en la tierra. Cuando el pecado entró, hubo una desconexión y la imagen de Dios en la humanidad fue distorsionado. Pero años después, cuando Dios se encarnó, cuando Jesús vino, Jesús fue crucificado, tomó la naturaleza de pecado en sí mismo para derrotarlo. Y cuando Él levantó de la muerte, levantó para darnos una nueva naturaleza. Y Él se sentó en los cielos, terminando la obra, derramó su espíritu y hoy en día tenemos su naturaleza. Entonces ahora el propósito de Dios hoy en día es que nosotros vivamos expresando la naturaleza del Padre aquí en la tierra. El propósito del Evangelio no es simplemente que tú serás perdonado, serás salvado, vives sin condenación y te mueres y vas para el cielo. El propósito del Evangelio es que tú has sido redimido para ser una persona que expresa la naturaleza de Dios aquí en la tierra. Por eso todos somos partes del cuerpo de Cristo, pero somos partes diferentes y tenemos ciertas cosas diferentes y únicas. Pero todos en nuestra manera única somos llamados a expresar la naturaleza de Dios. Y entender eso es ser un verdadero adorador. Y eso es adorar en espíritu y en verdad. Y eso hoy en día es lo que el Padre está buscando acá en la tierra. Verdaderos adoradores. ¿Quieren escuchar más? Yo creo que sí. Entonces, el verdadero adoración es en espíritu y en verdad. ¿Y cómo sabemos si estamos realmente adorando? ¿Cómo sabemos si una persona es un adorador? Bueno, es muy sencillo. Mirar nuestras relaciones. Analiza las relaciones de una persona si quieres ver si son adoradores. Porque el mandamiento principal al que resuma Génesis hasta Apocalipsis es lo siguiente. Está escrito en Marcos 12, 28 a 31. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, ¿por qué dice que el Señor uno es? Porque eso fue una cultura donde hubo mucha idolatría y hubo múltiples dioses. Por ejemplo, las religiones tenían un dios que gobernaba su economía, otro dios que gobernaba su sexualidad, otro dios que gobernaba sus filosofías políticas, otro dios que gobernaba la naturaleza y otro dios que gobernaba los miembros de su familia. O sea, hubo diferentes dioses y hacían sacrificios a los distintos dioses. Pero Jesús viene diciendo,
el Señor uno es. Eso significa, Jesús estaba diciendo, yo soy autoridad final sobre todo. Soy Señor sobre tu vida. Soy Señor sobre todas las filosofías que tengan en su vida. Soy Señor sobre cómo tú ves la política. Soy Señor sobre tus actitudes acerca de finanzas. Soy Señor sobre tu salud. Soy el Señor sobre tus relaciones y tu familia. Soy el Señor sobre la creación, cómo la creación funciona. Yo soy la última autoridad. Yo soy el Señor, uno. Entonces, eso fue el primer mandamiento, ¿no? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Entonces, adorar al Señor o amar al Señor con tu corazón. Con tu corazón significa con tus deseos y con tus motivos. O sea, adoramos a Dios con nuestros deseos y nuestros motivos. Entonces, reconocemos que Él es al que nuestros deseos tienen que ser sometidos a Él. Los motivos, el por qué hacemos las cosas, tienen que ser sometidos a Él. Con toda nuestra alma, con todas nuestras emociones y nuestras relaciones interpersonales tienen que estar sometidos a Él. Con toda tu mente, nuestro intelecto y pensamientos tienen que estar sometidos a Él en adoración. Y todas tus fuerzas, eso es nuestro cuerpo físico. La fuerza, la energía de nuestro cuerpo, los deseos de nuestro cuerpo físico tienen que estar sometidos a Jesús en adoración. Este es el principal mandamiento. El segundo mandamiento es, amarás a tu propio como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, es adorar a Jesús, eso es adorar en espíritu y en verdad, reconocer su señorío sobre todo, adorar a Él con nuestros deseos, motivos, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestra fuerza, con nuestro cuerpo y amar nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque hasta que tú entregas tus deseos a Dios, hasta que tú entregas tus emociones a Dios, hasta que tú entregas tu mente a Dios, hasta que tú entregas tu cuerpo a Dios, no puedes amar a ti mismo. Pero cuando entregas todo de ti a Él, bajo su señorío, ahí tú estás capaz de amar a ti mismo y de ahí estás capaz de amar a tu prójimo. Y Jesús en la cruz lo agregó algo. Jesús fue clavado en la cruz y cuando Jesús miró a la gente que clavaba él en la cruz, él dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Entonces es amar al prójimo como nosotros mismos y también es aprender a amar y perdonar nuestros enemigos. Entonces, un verdadero adorador es una persona que todos los días adora Jesús con todo su ser, es una persona que ama su prójimo y es una persona capaz de perdonar sus enemigos. Y si una persona no es capaz de caminar en amor, de perdonar sus enemigos, si una persona no es capaz de amar a su prójimo, si una persona no es capaz de decir, Jesús, yo quiero que tú eres Señor de mis deseos más profundos, yo te digo, por lo más que van a cultos de adoración, no son adoradores. Si no puedes decir amén ahí, puedes decir ouch. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Eso hasta fue enseñado en el Antiguo Testamento. Hay un libro del Antiguo Testamento que me encanta, que no sé si había citado la última vez que prediqué, pero es el profeta Miqueas. Y Miqueas estaba corrigiendo el pueblo de Israel por su idolatría. Idolatría es que es adorar falsos dioses. Entonces, cuando tú leas capítulos 5 hasta los primeros versículos de Miqueas,
hasta la primera parte de Miqueas capítulo 6, es el profeta Miqueas corrigiendo Israel por su idolatría. Pero cuando llegas a versículos 5 y 6 de capítulo 6, la conversación cambia y hay una conversación del profeta ahí con Dios y el profeta está diciendo, Señor, ahora que hemos arrepentido de nuestra idolatría, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo adoramos a ti? Mira lo que dice en Miqueas capítulo 6, en versículo 6. Ahora, el profeta está hablando con Dios. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoré al Dios Altísimo. Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Ok, el profeta está diciendo, entonces, ahora ¿qué hagamos? ¿Qué hagamos? No hemos adorado a Dios. Ahora, para adorar a Dios, ¿qué hago? Hagamos holocaustos, hagamos un sacrificio. Señor, ¿qué es que quiere? Y Dios responda al hombre. Y en versículo 8, Dios está mostrando al pueblo de Israel cuál es el verdadero adoración. Y dice en versículo 8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante de tu Dios. No sé si ustedes están captando lo que estoy diciendo hoy. Dios dice, eso es la verdadera adoración. Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte o decir caminar con humildad delante de tu Dios. Entonces, para Dios, la manera en la cual tratamos a los demás y relacionamos con los demás es adoración. Hacer justicia es que justicia significa equidad. Es justicia, es tratar todas las personas iguales. Es decir, no importa si tú eres blanco, latino, afroamericano, afro-europeo, asiático, hombre, mujer, si tienes plata, si no tienes plata. Justicia es tratar todos igual porque todo ser humano es la imagen y semejanza de Dios. Y cuando tú tratas las personas iguales, entendiendo que son valiosos para Dios, Dios dice que eso es adoración, eso es hacer justicia. Amar la misericordia. Jesús dice en los evangelios, lo que yo deseo no es sacrificio sin misericordia. Aprenda eso. No deseo sacrificio, sino misericordia. ¿Qué es misericordia? Es extender tu mesa. Es ser inclusivo en vez de ser exclusiva. Es la habilidad de reconciliar. Es la habilidad de perdonar a tu enemigo y reconciliar con él en vez de buscar juicio contra él. Eso es amar misericordia. Y caminar con humildad delante de tu Dios es caminar humilde entendiendo que tú necesitas seguir su voz. O sea, como he dicho en el comienzo, adorar en el Espíritu es que el caminar en armonía con el Espíritu Santo. Entonces, adorar en espíritu y en verdad es hacer justicia, amar misericordia y caminar con humildad delante de tu Dios como un estilo de vida. En la adoración del antiguo pacto fueron eventos especiales, pero la adoración en el nuevo pacto es un estilo de vida y es un estilo de vida que toca las vidas de las otras personas. Y si quieres saber si alguien es un verdadero adorador, mira cómo tratan las demás personas. Y el apóstol Pablo confirma eso en Efesios 5, versículos 1 y 2, donde él dice, hijitos míos, sed imitadores como de tu Padre en el cielo. Y dice, camina en amor,
porque eso es un olor fragante delante de Dios. Un olor fragante delante de Dios no son las canciones que cantamos, aunque es importante cantar. No son las horas que pasamos orando en lenguas, aunque es importante, y ustedes saben que yo soy un fanático con el tema de orar en lenguas, pero eso no es el olor fragante. El olor fragante que agrada al Padre es la habilidad de tratar cada ser humano como la imagen y semejanza de Dios y tratarlos con valor. Amén. ¿Puedo seguir unos minutos más? Yo creo que sí. Otro aspecto de la adoración es sacrificio. Ahora, yo no estoy diciendo que vamos a reemplazar a Jesús, porque Él hizo el sacrificio más grande que existe. No hay ningún sacrificio que tú puedes hacer para ser justificado, para ser sanado, para tener provisión, ni a ser protegido. Él lo hizo el sacrificio. Y todas las promesas son sí y amén en Él. Pero la primera vez que la palabra adoración existe en la Biblia es en Génesis 22, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac. Porque todo acto de adoración, si es adorando a Dios, entregando a Él nuestro corazón y nuestros deseos, o la forma en la cual tratamos los demás, el verdadero adoración es un acto de sacrificio. Es salir de la zona de confort y hacer algo con lo cual no estamos cómodos. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac. Yo quiero que ustedes entiendan. Isaac fue la manifestación de la promesa de Dios en la vida de Abraham. Escuche eso bien. Isaac fue la manifestación de la promesa de Dios en la vida de Abraham. Entonces, todos nosotros creemos en la fe. Creemos que recibimos las palabras, las promesas por fe. Creemos que Abraham es el padre de nuestra fe. Creemos en la fe y la paciencia como en la vida de Abraham. Creemos que Isaac fue la manifestación sobrenatural de la promesa de Dios. Pero llegó un momento donde Dios, al que había dado el promesa, pidió a Abraham estar dispuesto a sacrificar la promesa. ¿Por qué? Bueno, número uno, Dios tuvo el derecho de hacerlo, porque Él siendo Dios del universo y Él siendo la persona que dio Isaac a Abraham, Él tuvo todo el derecho de pedir que Abraham, por decirlo, lo devuelve. Ahora, hay un tema aquí histórico, que cuando Abraham, en el tiempo de Abraham, muchos de las religiones de este tiempo tenían una creencia que una persona tenía que sacrificar su hijo primogénito a los dioses. Entonces, en esa historia, cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac y Dios dijo que no era necesario y Dios le dio la provisión para el sacrificio. Dios estaba enseñando a Abraham, yo soy mejor de los otros dioses, yo no necesito que tú entregas tu hijo. O sea, en el contexto, Dios estaba mostrando a él, yo soy mejor que los dioses paganos. Pero hay un principio que vemos acá, el corazón de Abraham. Abraham estaba dispuesto a sacrificar la promesa que él había recibido para adorar a Dios. ¿Y por qué eso es importante? Para Abraham, la adoración y honrar a Dios, escucha, adorar a Dios y honrar a Dios era más importante por Abraham que tener la promesa de Dios. Adorar a Dios y honrar a Dios fue más importante por Abraham que tener una promesa de Dios. Ahora, nosotros no tenemos que elegir entre honrar a Dios y tener sus promesas en nuestra vida.
Pero hay un tema acá de corazón. Ser adorador es llegar al punto donde tú tienes más valor por quién es Dios en tu vida. Cuando valoras quién es Dios para ti, más de lo que Él puede hacer por ti. La promesa es lo que Dios hace por ti. Pero adorar a Dios no es enfocar en lo que Él puede hacer por ti, es enfocar en lo que quién Él es para ti. Alabanza es decir, Dios, yo te doy gracias porque tengo zapatos para usar. Adoración es decir, si tengo zapatos o nunca más tengo zapatos, te adoro, Señor, porque tú eres Dios. Alabanza es decir, Señor, yo te agradezco por las promesas que me has dado y la obra de la cruz y las promesas que tú vas a realizar en mi vida. Pero adoración dice, Dios mío, adoración dice, aun si no veo ninguna de las promesas en mi vida, te voy a adorar igual porque tú eres Dios, tú eres mi creador. Y si tú me pides a entregar de nuevo lo que tú me has dado a tus manos, te voy a adorar igual. Porque Abraham supo, esta promesa fue un regalo de Dios. Entonces, si Dios quiere que yo lo devuelvo ahora, lo devuelvo. Porque no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de mi comunidad y que yo vivo súper bendecido, porque Abraham vivió súper bendecido. Tenía abundancia extravagante. Pero el corazón de Abraham era eso. Tengo más valor por tener a Dios y su presencia en mi vida que tener sus bendiciones. Y voy a repetir, no tenemos que elegir entre Dios y la bendición. No tenemos que elegir entre Dios y sus promesas, pero ser adorador es estar dispuesto a adorar a Dios y honrar a Dios aun cuando las promesas no están manifestando, o estar dispuesto en sacrificar algo que Dios nos ha dado. Es estar dispuesto en esa temporada de tu vida de sacrificar algo que quizás fue un regalo de Dios en otra temporada de tu vida. Yo recuerdo cuando yo era adolescente y mi familia y yo dejemos de congregar en una iglesia tradicional porque hubo un avivamiento en otra iglesia cercana a nosotros. Y nosotros entremos y fuimos partes aquí en esa región de un mover carismático, del mover del mensaje de fe, donde comenzamos a leer libros de hermano Hagen, de hermano Schambach, de Lester Sumrall, y Dios estaba moviendo. Y nosotros éramos muy prósperos en ese tiempo. Mi papá trabajaba en plataformas de petróleo y nosotros tuvimos una cabaña. O sea, una cabaña en un lago, tuvimos una lancha, o sea, una cabaña bien chévere donde nosotros íbamos en el verano para pasar vacaciones y todo eso. Y fue una bendición para Dios, porque fue por el entendimiento de la palabra en la vida de mis papás que nosotros comenzamos a prosperar. Y esa cabaña y esas cosas chéveres materiales que nosotros tuvimos en esa época, literalmente fue la manifestación de la palabra en nuestras vidas. Pero un día el Espíritu Santo habló a mi papá y dijo, tu cabaña ha vuelto un ídolo en tu vida. Amas eso más que a mí. Y amas tu comodidad ahora más que mis propósitos. Y mi papá y mi mamá vendieron la cabaña. No porque estaban mal en tener la cabaña, pero ellos podían reconocer que esas cosas materiales estaban afectando su intimidad con Dios y que no tenían la misma pasión que antes. Y que mi papá, cuando estaba en ese momento, estaba enfocando mucho en las cosas materiales y no estaba operando tanto en los dones del Espíritu como antes y no tenía las mismas ganas de evangelizar como antes. Entonces ellos vendieron la cabaña y una porción del dinero que fue por la cabaña, que fue la ganancia, se pusieron en sus ahorros y el otro parte fue un diezmo para la iglesia y una ofrenda para unos misioneros. Y ahí
hubo el cambio de nuevo y como encendió la llama, por decirlo, en ellos de nuevo para servir a Dios. La cabaña en una temporada de su vida fue la manifestación de las promesas de prosperidad, pero llegó el momento que ellos tenían que dejarlo en las manos de Dios. Adoración es salir de la zona de confort y estar dispuesto a sacrificar. Cuando eres un adorador, no vives con la mano apretada, vives con la mano abierta. Nosotros apretamos la mano para guardar lo que tenemos, para guardar el dinero que tenemos, para guardar el amor que tenemos, porque no queremos invertir en otras amistades o personas por temor de ser dañado y vivimos con la mano apretada. Pero cuando adoras y te das cuenta que adorar a Dios es imitar a Dios, y imitar a Dios es amar, es ser generoso, es bendecir, es salir de tu zona de confort y ser un instrumento para tocar la vida de otra persona, vives con la mano abierta. Porque con las manos apretadas puedes guardar algo, pero ¿sabes qué? No puedes recibir nada. Cuando tus manos están abiertas, quizás lo que estaba en tus manos tienes que dejarlo ir. Pero si tu mano está abierta, puedes recibir el nuevo que está viniendo. Entonces, parte de adorar es vivir con la mano abierta. Para ir aterrizando hoy, hay un punto más que quiero compartir sobre la adoración. Uy, perdón, casi agarré la parte de la botella de agua. Dios mío, somos familia, no importa. Último punto sobre la adoración. Nosotros tenemos que aprender a transformar nuestro dolor y traumas en adoración. Quiero leerles un pasaje en Esdras, capítulo 3, versículos 5 a 12. Este pasaje está hablando de la nación de Israel después de volver de su cautividad. Recuerda, Israel estuvo cautivo por 70 años. 70 años. Y está volviendo de su cautividad en Babilonia, de una nación pagano y secular. Y están volviendo desde su cautividad y están construyendo el segundo templo. El templo para adorar a Dios. Y tienen dos generaciones acá. Ahora tienes la generación que existían desde antes la cautividad, que podían acordar el primer templo, y ya tienen la gente que nacieron en la cautividad, que estaban por primera vez saliendo de cautividad, toda su vida fue formado en cautividad, y están construyendo el segundo templo. Y quiero ver qué pasó ahí. Esdras 3, 5 a 12 dice, además de eso, el holocausto continuó. Las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, y asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, por mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de eso. En el segundo año de su venida a la casa de Dios, Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Sodac, y otros de sus hermanos, y los sacerdotes y los levitas, todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas
de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también y sus hijos y sus hermanos, Caramiel y sus hijos y los hijos de Judá, como un solo hombre, existían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto a los hijas de Enedad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas, y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asef, los címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba al gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Quiero que vean algo acá. La generación que había vivido antes de la cautividad estaban llorados y deprimidos cuando estuvieron liberados. Porque ellos habían visto el primer templo y cuando vieron que el segundo templo no parecía el primero, ellos comenzaban a llorar. Estaban desanimados porque Dios no había, escúchame, obrado según las expectativas de ellos. Y eso es algo muy importante para acordar. Dios siempre obra en nuestras vidas, pero Él no está obligado a hacer nada según nuestras expectativas. Sus promesas y sus planes se cumplan según su diseño y la obra de su espíritu, no según nuestras expectativas humanas. Y para la generación que habían nacido dentro de la cautividad, ellos, al ver el nuevo templo y a ver la libertad, ellos habían adorado, comenzaban a adorar. Fue una mezcla de adoración y fue una mezcla de tristeza. ¿Por qué estoy diciendo eso? El tiempo de COVID ha sido como una cautividad. Y en el mundo hoy en día hay una mezcla de felicidad y tristeza. El mundo está cambiando. La iglesia está cambiando. Y hay mucha tristeza hoy en día en los creyentes. Porque no porque Dios no está obrando, sino porque Dios no está obrando según las expectativas humanas. Y ellos tuvieron que convertir su tristeza en adoración. Y hoy día hay muchas personas creyentes que son tristes porque Dios no está trabajando según sus expectativas humanas, según sus planes. Pero nosotros no somos llamados a cumplir nuestros planes. Somos llamados a cumplir los planes de Dios. Dios, las cosas de Dios, sus propósitos, sus planes, sus promesas, se manifiestan según su diseño. Entonces, mucho de la tristeza que nosotros estamos experimentando es que tenemos expectativas que son falsas. Y la manifestación de las cosas de Dios no suceden según nuestras expectativas, suceden según el diseño de Dios. Y nosotros tenemos que volver a aprender a adorar y adorar a Dios, reconociendo, aunque no puedo ver, como dice la canción, aunque no puedo ver, sé que estás obrando. Aunque las cosas no están sucediendo como yo tenía planeado, te voy a adorar igual porque tú estás haciendo las cosas, Señor, a
tu manera. ¿Y qué es idolatría? Lo opuesto de adorar es tener ídolos. Y por muchas personas, sus expectativas son sus ídolos. Pasan mucho más tiempo adorando sus falsas expectativas acerca de cómo Dios debe obrar en vez que simplemente adorar a Dios. Nosotros adoramos nuestros sueños y expectativas para el futuro en vez que adorar a Dios y aceptar cuál es su sueño, cuáles son los sueños de Dios y su plan por el futuro. Tú siempre vas a adorar las cosas que te dan identidad. Cuando Adán y Eva comenzaban a dudar la bondad de Dios y cuando ellos se separaron de la presencia de Dios, ya no tenía esa relación cara a cara. Y una de las palabras de ídolo significa tener una máscara. Entonces, los ídolos nos dan máscaras. Cuando lo más importante que tienes en tu vida es tu dinero, ¿qué va a pasar? Ese dinero se vuelve una máscara. Y esa máscara te da una identidad. Como tu vida va en torno al dinero, toda tu identidad está basada en si tienes dinero, eres lo máximo, y cuando no tienes dinero, no es nadie y tu autoestima está hasta el piso. Pero el problema es con tener una máscara, no puedes ver a Dios cara a cara. Porque adorar es estar cara a cara con Dios. Pero idolatría es tener una máscara y no ser capaz de ver a Dios cara a cara. Si adorar a Dios es tratar a todas las personas iguales, no tratarlos iguales, o ser racista, o ser machista, o ser elitista, o ser discriminativa, es poner una máscara de una identidad falsa. Y es no ser capaz de ver a Dios, porque tu ídolo es tu máscara. Si toda tu vida se vuelve en torno del estado de tu cuerpo, y es bueno tener tu cuerpo sano, pero como tú luces físicamente, si toda tu identidad está basada en eso, ¿sabes qué? Tu cuerpo es tu ídolo. Estás adorando tu cuerpo en vez que adorar a Dios. Entonces ya pones la máscara de nuevo. Y mientras que esa máscara está, no puedes ver a Dios claramente. Y tu comunión con Él está estorbada. Cuando pones expectativas falsas sobre Dios y tienes que vivir y quieres que Dios cumpla todos los deseos que tú tienes y te frustras cuando cuando las cosas de Dios no se cumplan en la manera que tú quieres, tú pones una máscara. Tú tienes una identidad independiente de Dios y Dios es una persona que simplemente tiene que estar ahí como Papá Noel cumpliendo tus deseos. Y tienes una máscara y tu comunión con Dios está estorbado. Entonces, parte de adorar a Dios es quitar las máscaras y ser real con Él. Es quitar la máscara de necesitar finanzas para sentir bien contigo mismo. Es quitar la máscara de necesitar tener un cuerpo perfecto para sentir bien contigo mismo. Es quitar la máscara de racismo, de no gustar a la persona que vive en tal parte de la ciudad o otra parte de la ciudad. Es quitar de tu vocabulario, como dicen en Perú, cholo, pituco, todo eso. O sea, quitar eso. O sea, todo eso son ídolos. Quitas todo eso y seas real con Dios. Quitas la máscara de tus falsas expectativas, que Dios tiene que cumplir las cosas en tal tiempo, a tal hora, y tu vida tiene que ser perfecto en un año, y tienes que ser multimillonario en un año, y ninguno de eso es malo en sí mismo. Pero la expectativa de tener Dios operando según nuestro tiempo y nuestro diseño es un ídolo, y tenemos que quitarlo. Y tú puedes decir, bueno, Dustin, esa es una palabra dura. Bueno, es una palabra dura. Pero es ser real con Dios.
Y ya es tiempo de dejar nuestros ídolos. Quitar esas máscaras de identidades falsas. Quitar esas máscaras que no está dejándonos ver a Dios claramente. Quitar esas máscaras que están estorbando nuestras relaciones con otras personas. Porque adorar a Dios es vivir en armonía con Él y es ser íntegro en nuestras decisiones y relaciones. Pero cuando hay una máscara, esta armonía está estorbado. Y la identidad y decisiones y relaciones vuelven incongruentes. Entonces, mi pregunta hoy día. Estamos saliendo de COVID, estamos saliendo de un tiempo de mucha incomodidad para muchos. Y quizás muchos frustrados porque Dios no habrá obrado la manera en la cual ellos piensan que Él debe obrar. Hoy día estoy invitando a todos a quitar la máscara, deja los ídolos. Vuelve a ser un adorador. Vuelve a adorar a Jesús con tus deseos más profundos. Y vuelve a tratar tus relaciones con otras personas como actos de adoración a Jesús. Porque de Génesis a Apocalipsis, el tema principal es la adoración. Porque Dios quiso una familia en la tierra expresando su naturaleza. Y cuando hay ídolos, pongamos la máscara y estamos desconectados del Padre y no somos capaces de expresar su naturaleza. Entonces ya estamos operando fuera del diseño y fuera de nuestro propósito como iglesia y como seres humanos. Vamos a orar. Espíritu Santo, tú estás obrando ahora mismo. Estás escudriñando. Estás como un cirujano moviendo y examinando los corazones, los deseos, los mentes, los pensamientos, las imaginaciones. Tú sabes, Señor, en nosotros las expectativas que son falsas y lo que son sanas. Tú sabes los sueños que están en nuestro corazón, los sueños que fueron depositados por ti, los sueños que están depositados por ti, que nos lleva a plenitud y bienestar y propósito. Y también tú sabes que los sueños que están dentro de nosotros, que están basados en ego, en máscaras y una falsa identidad. Te pido el Espíritu Santo ahora mismo que tú vengas con la espada de tu palabra del Espíritu y tú divides ahora mismo en nosotros. Tu palabra dice que tu palabra es como una espada de dos filas que se corta entre alma y espíritu, corazón, entre tuétanos, entre los deseos de los corazones. Y tú haces la división dentro de nosotros hoy día, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, cualquier deseo en nosotros, cualquier sueño en nosotros, cualquier actitud acerca de otras personas que son distorsionados, tú nos muestras ahora mismo, Señor. Cualquier máscara que estamos usando de una identidad falsa, tú quitas la máscara, Señor. Que emocionalmente podemos ser desnudos delante de tu presencia y también ser reales con los demás para expresar tu naturaleza. Y Espíritu Santo, también yo pido que tú obres en lo más profundo de nuestro ser y que tú vas a amplificar los sueños que están ahí, que vienen de ti, los sueños que van a llevarnos a bienestar, los sueños que van a llevarnos a cumplir el llamado y propósito y misión que tú has depositado en nosotros, los sueños que nos causan ser unas personas verdaderamente realizados según tu palabra, según tu espíritu, los sueños que nos llevas a ser y los deseos que nos llevas a ser gente que expresamos a ti en una manera distinta y única. Te doy gracias que esos sueños y esos deseos se levantan, se resucita ahora mismo, Señor, que las máscaras ya están quitadas y el verdadero sueño, el verdadero identidad va a subir ahora mismo, Señor. Que el verdadero intimidad real contigo se vuelve, Señor. El verdadero transparencia con los demás se vuelve, Señor. Y que en esta semana te pido, Espíritu Santo, que comenzamos a experimentar eso.
que volvemos con ese deseo todos los días a decir, Jesús, mi corazón es tuyo, mis deseos pertenecen a ti, mis sueños pertenecen a ti. Que en esta semana, con cualquier persona con lo cual nos contactamos, que volvemos a eso, de verlos como la imagen de Dios y entender que nuestras relaciones son una muestra de nuestra adoración, que seamos verdaderamente adoradores en espíritu y en verdad. Te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Entonces yo creo que eso es una palabra del cielo para nosotros. Que en este tiempo de transición en el mundo seamos verdaderos adoradores. Bueno, ahora quiero que adoramos con la mano abierta. Primero por los diezmos y las ofrendas. Ahí ahí en la página aquí de IBFE te puedes encontrar ahí la información bancaria de la cuenta bancaria de IBFE para que puedas mandar por transferencia tu diezmo, adorando a Dios con tu diezmo y tus ofrendas, algo que el Espíritu Santo te pone en ti ahora mismo como una semilla en tu iglesia. Amén. Aparte de eso, voy a dar para las personas recién conectados un anuncio sobre nuestro pastor, Pastor César. El pastor, gracias a Dios, es estable. Su nivel de oxígeno está bien, está siguiendo bien. Está con un ventilador invasivo. Eso quiere decir que no está intubado y es otro tipo de ventilador. Y estamos muy agradecidos por eso porque desde que el pastor recibió el diagnóstico de COVID, él no quiso ser intubado. Entonces estamos dando gracias a Dios que no está intubado. Va a ser monitoreado. El proceso de monitorear a alguien con ventilador es de 7 a 10 días. Entonces vamos a estar orando por su protección en esos 7 a 10 días, por su sanidad, por su recuperación. Y después de esos 7 a 10 días, que digamos que es el tiempo como más crucial, saliendo de esos días, ya ahí es como su tiempo ahí del verdadero recuperación. Digamos que está fuera del momento peor. Entonces estamos siguiendo, creyendo que Él está protegido, la mano de Dios está sobre Él y va a recuperar. Y más que todo, dando gracias que no tuve que ser intubado. Estamos muy agradecidos por eso. También, todo ese tratamiento médico no está cubierto por el seguro, entonces estamos sembrando en la vida del pastor para ayudar con los gastos. Entonces, ahí en la página de IBFE hay otra imagen distinta que no tiene que ver con los diezmos, que tiene la información sobre cómo dar una ofrenda al cuenta del pastor. Ojo, es la imagen que habla de la donación por los gastos del pastor en su tiempo en el hospital y en la UCI. Y ahí es la información bancaria del pastor César, donde alguien puede hacer una transferencia ahí. Estoy diciéndolo así porque la otra imagen que habla sobre los diezmos y ofrendas es la cuenta de la iglesia. Entonces, la ofrenda y diezmos van a la iglesia con la información dada por el cuenta de la iglesia, y el otro es para el pastor que va directo al cuenta del pastor. Entonces los animo, por favor, siembran en eso. Bueno, hoy día creo que la unción ha estado fuerte y me he emocionado mucho y hemos ido más allá de la hora. Entonces los bendigo, los amo, estamos creyendo por la recuperación del pastor. Yo estaré compartiendo con ustedes por ese medio hasta que el pastor está recuperado. Entonces, creo que el próximo domingo quizás seguimos con ese tema, si el Espíritu Santo no cambia la percepción en mí. Entonces, tengan un fabuloso domingo. Bendiciones.